Mi nombre es Héctor Morales. Fui sargento primero del ejército mexicano durante 12 años. Serví con honor, seguí órdenes sin cuestionar y creí en la institución hasta el último día de mi servicio. Pero hay algo que nunca pude olvidar. Algo que me hizo renunciar 6 meses después de lo que voy a contarles. Esto sucedió en marzo de 2019, en un lugar que los pueblos originarios consideran sagrado, Wirikuta, en el estado de San Luis Potosí. Para los Wixárika, es el lugar donde nació el sol. Para mí y mi escuadrón, se convirtió en el lugar donde nuestra comprensión de la realidad se hizo pedazos. Lo que voy a revelar ha sido clasificado por el alto mando. Firmé documentos de confidencialidad. Me amenazaron con consecuencias legales si hablaba. Pero después de 6 años de pesadillas, de ver cómo mis compañeros también sufren en silencio, decidí que la verdad debe salir a la luz. Este es el archivo número 001. Este es mi testimonio. Para entender lo que pasó, necesito darles contexto. En marzo de 2019, yo estaba asignado a la 11ª Zona Militar con sede en Guadalupe, Zacatecas. Mi rango era sargento primero, y comandaba un escuadrón de 8 elementos. Todos eran buenos soldados. Profesionales. Gente en la que confiaba con mi vida. Déjenme presentarlos, aunque usaré nombres ficticios para proteger su identidad. Cabo Ramírez, nuestro especialista en comunicaciones. 28 años, originario de Aguascalientes. Siempre tenía un chiste para aligerar la tensión. Soldado Torres, el más joven del grupo. 21 años, de Durango. Era su primera asignación importante fuera de la base. Cabo Méndez, nuestro médico de campo. 32 años, veterano de operaciones antinarcóticos en Sinaloa. Soldado Reyes, experto en rastreo y navegación terrestre. 30 años, de origen rarámuri. Conocía el desierto mejor que nadie. Soldado García, operador de armas. 29 años, ex policía federal. Soldado Hernández, logística y suministros. 26 años, de San Luis Potosí. Él conocía la región. Cabo Jiménez, segundo al mando. 34 años, mi mano derecha desde hacía 3 años. Y yo, Héctor Morales. 36 años en ese entonces. 11 años de servicio activo. El 15 de marzo de 2019, a las 0600 horas, fuimos convocados a una reunión de emergencia con el coronel Vázquez, comandante de nuestra zona. Lo que nos dijo fue extraño. Nos informó que durante las últimas 2 semanas, la Secretaría de la Defensa Nacional había recibido múltiples reportes de la comunidad wixárika en Real de 14, San Luis Potosí. Reportes sobre luces no identificadas en el desierto de Wirikuta, específicamente en la zona conocida como Cerro Quemado. Normalmente, este tipo de reportes se descartan o se asignan a la policía estatal. Pero había algo diferente esta vez. Los reportes no venían solo de civiles. 3 patrullas diferentes de la policía estatal que habían sido enviadas a investigar también reportaron anomalías. Luces que se movían de forma imposible. Interferencia en sus radios. Y en un caso, un oficial reportó haber visto figuras que no eran humanas antes de que su vehículo sufriera una falla eléctrica total. El coronel Vázquez nos dijo que nuestra misión era simple: ir a Wirikuta, investigar el área, documentar cualquier actividad inusual, y reportar. Nos enfatizó que esto era una operación de reconocimiento, no de combate. Nos entregaron equipamiento estándar, rifles FX-05 Xiucoatl, munición, radios de largo alcance, equipo de visión nocturna, cámaras, GPS, y provisiones para 72 horas. Pero hubo algo que me llamó la atención. Antes de salir, el coronel me llevó aparte y me entregó un sobresellado. Me dijo que solo lo abriera si experimentábamos algo que no pudiéramos explicar. Sus palabras exactas fueron: si ves algo que no debería existir, abre esto. Sabrás cuándo es el momento. Eso debió ser mi primera señal de alerta. Pero yo era un soldado. Seguía órdenes. Tomé el sobre, lo guardé en mi mochila, y no hice preguntas. Salimos de la base a las 0900 horas en 2 vehículos, un B.
El viaje a Real de 14 tomó aproximadamente 4 horas. Durante el camino, Hernández, que era de la región, nos contó sobre Wirikuta. Nos explicó que para los Wixárika, este lugar es el más sagrado de todos. Es donde realizan su peregrinación anual para recolectar peyote y conectarse con sus deidades. Nos dijo que los ancianos de las comunidades hablan de Wirikuta como un lugar donde el velo entre nuestro mundo y otros mundos es más delgado. En ese momento, pensé que eran solo leyendas. Folclore. Ahora sé que estaba equivocado. Llegamos a Real de 14 alrededor de las 13:00 horas. Es un pueblo minero antiguo, con calles empedradas y edificios coloniales. Tiene una atmósfera extraña, como si el tiempo se hubiera detenido hace 100 años. Nos reunimos con el delegado municipal y con un representante de la comunidad wixárika, un anciano llamado Don Hilario. Don Hilario tenía que tener al menos 70 años, pero sus ojos eran penetrantes, alertas. Nos miró a cada uno de nosotros como si pudiera ver a través de nuestras almas. Habló en español, pero con un acento marcado. Nos dijo que las luces habían comenzado a aparecer hace 3 semanas, siempre después de la medianoche, siempre en la misma área cerca del Cerro Quemado. Dijo que las luces no eran naturales, que se movían con inteligencia, con propósito. Le pregunté si él o alguien de su comunidad había intentado acercarse a las luces. Su respuesta me heló la sangre. Dijo, los que se acercan demasiado regresan cambiados. O no regresan en absoluto. Le pedí que elaborara, pero se negó. Solo nos advirtió que respetáramos el lugar, que no tomáramos nada, que no dejáramos nada, y que si las luces nos llamaban, no respondiéramos. No entendí qué quiso decir con eso último. Pronto lo descubriría. Pasamos el resto de la tarde preparándonos y estudiando mapas topográficos de la región. El plan era establecer un campamento base a unos 3 kilómetros del Cerro Quemado, y luego realizar patrullas nocturnas de reconocimiento. Si veíamos las luces, las documentaríamos desde una distancia segura. A las 18:00 horas, partimos hacia el desierto. El paisaje de Wirikuta es impresionante. Es un desierto alto, a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, rodeado de montañas. El suelo es rocoso, cubierto de arbustos espinosos, cactáceas, y ocasionalmente, peyote. El silencio es absoluto. No hay pájaros, no hay insectos, solo el viento soplando entre las rocas. Establecimos nuestro campamento base a las 19:30 horas, justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Desde nuestra posición, teníamos una vista clara del Cerro Quemado, una formación rocosa que se elevaba a unos 200 metros sobre el desierto circundante. Se llama así porque la roca tiene un color rojizo oscuro, como si hubiera sido quemada. Organizamos turnos de vigilancia. Ramírez configuró las radios y estableció comunicación con la base. Todo funcionaba perfectamente. Cenamos raciones de combate, revisamos nuestro equipo y esperamos a que cayera la noche. A las 21:00 horas, la oscuridad era total. No había luna esa noche, y las estrellas brillaban con una intensidad que nunca había visto. Reyes comentó que el cielo se veía diferente aquí, más cercano, como si pudieras tocar las estrellas con solo extender la mano. A las 23:30 horas, Jiménez, que estaba de guardia, nos llamó. Su voz sonaba tensa por el radio. Sargento, necesita ver esto. Todos nos levantamos y nos dirigimos a su posición. Señaló hacia el Cerro Quemado. Allí, a unos 2 kilómetros de distancia, había una luz. No era como las luces de un vehículo o una linterna. Era una esfera de luz azul pálido, del tamaño aproximado de un automóvil, flotando a unos 20 metros sobre el suelo. No hacía ruido. No parpadeaba. Solo flotaba, completamente inmóvil. Ramírez inmediatamente tomó la cámara y comenzó a grabar. García preparó el equipo de visión nocturna. Yo saqué mis binoculares y observé la luz más de cerca. A través de los binoculares, pude ver que la luz no era sólida. Parecía estar compuesta de miles de puntos de luz más pequeños, moviéndose en patrones complejos, como un enjambre de luciérnagas, pero perfectamente coordinado. ¿Qué demonios es eso?, murmuró Torres.
Nadie tenía una respuesta. Observamos la luz durante aproximadamente 10 minutos. No se movió. Luego, sin previo aviso, comenzó a desplazarse. No de forma gradual, sino en movimientos instantáneos. Estaba en un punto, y un segundo después, estaba a 100 metros de distancia. Luego otros 100 metros. Luego regresaba a su posición original. Los movimientos desafiaban toda lógica física. No había aceleración, no había desaceleración. Solo teletransportación instantánea. Esto no es un dron, dijo García. Ningún dron puede moverse así. Tenía razón. Yo había visto drones militares de última generación. Esto era algo completamente diferente. Ramírez intentó reportar a la base, pero su radio solo producía estática. Sargento, tenemos interferencia. No puedo establecer comunicación. Revisé mi propio radio. Lo mismo. Estática pura. Nuestros GPS también comenzaron a fallar, mostrando coordenadas imposibles, como si estuviéramos a cientos de kilómetros de nuestra ubicación real. La luz continuó moviéndose durante otros 5 minutos, siempre en ese patrón errático, imposible. Luego, se elevó verticalmente a una velocidad increíble y desapareció en el cielo nocturno en menos de 2 segundos. Todos nos quedamos en silencio, procesando lo que acabábamos de presenciar. ¿Lo grabaste todo?, le pregunté a Ramírez. Él asintió, revisando la cámara. Sí, sargento. Está todo aquí. Eso al menos era algo. Teníamos evidencia. Intentamos nuevamente establecer comunicación con la base. Esta vez, las radios funcionaron. Reporté lo que habíamos visto al oficial de guardia. Hubo una larga pausa antes de que respondiera. Me ordenó que mantuviéramos nuestra posición y que continuáramos observando. Refuerzos llegarían en la mañana. Esa debió ser nuestra señal para retirarnos. Pero éramos soldados. Seguíamos órdenes. Establecimos un perímetro defensivo alrededor del campamento y continuamos la vigilancia. Las siguientes 2 horas fueron tranquilas. Demasiado tranquilas. El viento había cesado por completo. El silencio era opresivo, antinatural. A las 0200 horas, las luces regresaron. Pero esta vez no era solo una. Eran 5. 5 esferas de luz azul pálido, todas del mismo tamaño, todas flotando en formación perfecta sobre el cerro quemado. Formaban un pentágono perfecto, y en el centro de la formación había algo más. Era difícil de describir. No era una luz, sino una ausencia de luz. Un punto de oscuridad absoluta que parecía absorber la luz de las estrellas a su alrededor. Sargento, esto no me gusta, dijo Méndez. Su voz temblaba ligeramente. Méndez era un veterano. Lo había visto mantener la calma bajo fuego enemigo. Si él estaba asustado, había razones para estarlo. Las 5 luces comenzaron a moverse, rotando alrededor del punto oscuro central. La rotación se aceleró gradualmente, hasta que las luces se convirtieron en un anillo borroso de luz azul. El punto oscuro en el centro comenzó a expandirse. Reyes, nuestro rastreador Rarámuri, de repente se puso de pie. Su rostro estaba pálido. Tenemos que irnos. Ahora. Le pregunté qué pasaba. Él señaló hacia el cerro quemado. Eso no es de este mundo, sargento. Mi abuelo me habló de esto. Los ancianos lo llaman, la puerta. Cuando se abre, cosas que no deberían existir cruzan hacia nuestro lado. Antes de que pudiera responder, el punto oscuro se expandió violentamente, como una explosión en reversa. En un instante, creció de un punto del tamaño de un automóvil a un círculo de oscuridad de al menos 50 metros de diámetro, suspendido verticalmente en el aire sobre el cerro quemado. Las 5 luces azules se detuvieron, ahora posicionadas alrededor del perímetro de este portal oscuro. Y entonces, algo salió de la oscuridad. Era una figura. Humanoide, pero definitivamente no humana. Medía al menos 3 metros de altura, con extremidades desproporcionadamente largas y delgadas.
Su piel, si es que se le podía llamar piel, parecía absorber la luz, como si estuviera hecha de la misma oscuridad del portal. No podía distinguir características faciales, solo una silueta negra contra el cielo estrellado. La figura se quedó inmóvil durante varios segundos. Luego, giró su cabeza directamente hacia nuestra posición. A pesar de estar a 2 kilómetros de distancia, sentí como si me estuviera mirando directamente a los ojos. Un frío intenso recorrió mi columna vertebral. No era miedo normal. Era un terror primordial, instintivo, el mismo terror que nuestros ancestros debieron sentir cuando se encontraban con depredadores en la oscuridad. Preparen armas, ordené. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Todos levantaron sus rifles, apuntando hacia la figura distante. Sabía que era inútil. Si esa cosa podía salir de un portal de oscuridad, una bala probablemente no la detendría. Pero era lo único que podíamos hacer. La figura comenzó a moverse. No caminaba. Se deslizaba sobre el terreno, sin tocar el suelo, moviéndose hacia nosotros a una velocidad imposible. En cuestión de segundos, había recorrido 1 kilómetro. Ahora estaba a solo 1 kilómetro de distancia, y podía verla con más claridad. Su forma era vagamente humana, pero sus proporciones eran completamente erróneas. Sus brazos llegaban hasta el suelo, terminando en manos con dedos que parecían tener demasiadas articulaciones. Su cabeza era alargada, sin cabello, sin orejas visibles. Y donde deberían estar los ojos, había 2 puntos de luz roja brillante. Fuego, grité. 8 rifles FX-05 abrieron fuego simultáneamente. El sonido de los disparos rompió el silencio del desierto. Vi los trazadores de las balas dirigirse hacia la figura. Algunos impactos fueron certeros, estoy seguro de ello. Pero la figura no se detuvo. No reaccionó. Continuó deslizándose hacia nosotros como si las balas pasaran a través de ella. Retirada. Todos a los vehículos, ordené. No había honor en quedarse a luchar contra algo que no podíamos dañar. Corrimos hacia los zumbés. Ramírez intentó arrancar el primero. El motor giró, pero no encendió. No arranca, sargento. García intentó el segundo vehículo. El mismo resultado. Ambos zumbés estaban completamente muertos, a pesar de que habían funcionado perfectamente horas antes. La figura ahora estaba a solo 500 metros. Podía sentir su presencia, una opresión en el pecho, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. Recordé el sobre que el coronel Vázquez me había dado. Si ves algo que no debería existir, abre esto. Saqué el sobre de mi mochila y lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja de papel con instrucciones escritas a mano. Decían, si encuentran una entidad no identificada, no intenten combatirla. Formen un círculo, espalda con espalda. No rompan el círculo bajo ninguna circunstancia. No respondan si escuchan voces. No miren directamente a la entidad. Esperen hasta el amanecer. Esto es una orden directa del alto mando. Leí las instrucciones en voz alta a mi escuadrón. Todos me miraron como si hubiera perdido la razón. ¿Formar un círculo? ¿Eso es todo?, preguntó Jiménez. Son órdenes directas del alto mando, respondí. Háganlo. Ahora. No teníamos otra opción. Los vehículos no funcionaban. No podíamos huir a pie, esa cosa era demasiado rápida. Formamos un círculo, los 8, espalda con espalda, rifles apuntando hacia afuera. La figura se detuvo a unos 50 metros de nosotros. Ahora podía verla con terrible claridad. Su piel no era negra, sino que parecía estar compuesta de un vacío, como si fuera un agujero con forma humana recortado en la realidad misma. Los 2 puntos rojos donde deberían estar sus ojos me observaban con una intensidad que me hacía doler la cabeza. Entonces, escuché una voz. No venía de ninguna dirección específica. Estaba dentro de mi cabeza. Era mi propia voz, pero distorsionada, como si estuviera hablando bajo el agua. Decía mi nombre. Héctor. Héctor Morales. Mira hacia mí, Héctor.
Apreté los dientes y mantuve mi mirada fija en el horizonte, no directamente a la entidad. No respondan a las voces, les recordé a mis hombres. Podía escuchar sus respiraciones aceleradas. Todos estaban aterrorizados, pero mantuvieron la formación. Las voces continuaron. Cada uno de nosotros escuchaba algo diferente. Torres comenzó a llorar silenciosamente. Más tarde me dijo que escuchó la voz de su madre, quien había muerto 2 años antes, llamándolo. Méndez apretaba su rifle con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Ramírez murmuraba oraciones en voz baja. La figura comenzó a moverse alrededor de nuestro círculo, lentamente, estudiándonos. Podía sentir su presencia cuando pasaba detrás de mí, una sensación de frío intenso que penetraba hasta los huesos. El aire olía a ozono y a algo más, algo orgánico y podrido. Entonces, la entidad hizo algo que nunca olvidaré. Habló. No con una voz en mi cabeza, sino con una voz real, audible. Pero no era una voz humana. Era un sonido compuesto de múltiples voces hablando al unísono, algunas masculinas, algunas femeninas, algunas que sonaban como niños. Todas hablando las mismas palabras al mismo tiempo, pero ligeramente desfasadas, creando un eco horrible. Dijo, en español perfecto, ¿por qué resisten? Venimos a ofrecer conocimiento. Venimos a mostrarles lo que hay más allá del velo. ¿Por qué se aferran a su ignorancia? Nadie respondió. Mantuvimos el silencio, mantuvimos el círculo. La entidad continuó, hemos estado aquí antes. Hemos caminado entre ustedes durante milenios. Los antiguos nos conocían. Nos respetaban. Nos temían. Pero ustedes, soldados modernos con sus armas de metal, creen que pueden comprender el universo. No pueden. Son niños jugando con fuego. La figura se detuvo frente a mí nuevamente. Podía sentir su mirada penetrando mi cráneo. Tú, Héctor Morales. Tú eres el líder. Mira hacia mí. Solo un momento. Te mostraré verdades que tu mente no puede concebir. Cada fibra de mi ser quería mirar. La curiosidad era casi insoportable. Pero recordé las instrucciones. No miren directamente a la entidad. Mantuve mi mirada fija en el horizonte, enfocándome en una estrella particular en el cielo. El tiempo se volvió extraño. No sé cuánto tiempo estuvimos allí, en ese círculo, con esa cosa rondándonos. Podría haber sido 1 hora. Podrían haber sido 5. Mi sentido del tiempo se había distorsionado completamente. Lo único que sabía era que teníamos que mantener el círculo hasta el amanecer. En algún momento, escuché a Torres gritar. No puedo más. Tengo que salir de aquí. Comenzó a romper la formación. Jiménez lo agarró del brazo. Mantén la posición, soldado. Esa es una orden. Torres luchó por un momento, pero finalmente se calmó, sollozando. La entidad pareció encontrar esto divertido. Emitió un sonido que podría haber sido una risa, pero sonaba como cristales rompiéndose. Miedo. Siempre miedo. Es lo único que ustedes comprenden verdaderamente. Entonces, algo cambió. Sentí una presencia diferente. No era hostil como la entidad. Era algo más. Miré de reojo hacia mi derecha y vi algo que me hizo cuestionar mi cordura aún más. Había figuras alrededor de nuestro círculo. Figuras humanas, o al menos humanoides, pero translúcidas, como hologramas. Vestían ropas tradicionales wixárika, con sombreros decorados con plumas y bordados coloridos. Había al menos 1 docena de ellas, formando un círculo exterior alrededor del nuestro. Una de estas figuras, un anciano con un bastón, se posicionó entre nosotros y la entidad oscura. Habló en un idioma que no comprendí, pero el tono era claramente de advertencia, de desafío. La entidad oscura retrocedió ligeramente. Las múltiples voces hablaron nuevamente, guardianes. Siempre interfiriendo. Siempre protegiendo a los que no comprenden. El anciano translúcido levantó su bastón, y las otras figuras comenzaron a cantar. Era un canto rítmico, hipnótico. Las figuras comenzaron a brillar con una luz dorada suave.
La entidad oscura retrocedió más, sus puntos rojos de ojos parpadeando por primera vez. Esto no ha terminado, dijo la entidad. Volveremos. Siempre volvemos. Y eventualmente, cruzarán. Todos cruzan. Con eso, la figura se deslizó rápidamente de regreso hacia el cerro quemado. Las 5 luces azules que aún flotaban alrededor del portal oscuro comenzaron a girar nuevamente. La entidad entró en el portal, y en un instante, todo colapsó. El portal se cerró con un sonido como un trueno distante. Las luces azules desaparecieron. Las figuras translúcidas de los Wixárika se desvanecieron como humo. Y entonces, estábamos solos en el desierto. El silencio regresó, pero esta vez, era un silencio normal. Podía escuchar el viento nuevamente, el sonido de pequeños animales nocturnos moviéndose entre los arbustos. El aire ya no se sentía pesado. La opresión en mi pecho se había ido. Miré mi reloj. Eran las 0545 horas. El amanecer estaba a solo 15 minutos. Habíamos mantenido el círculo durante casi 4 horas. Todos colapsamos al suelo, exhaustos, temblando. Nadie habló durante varios minutos. ¿Qué podíamos decir? ¿Cómo podíamos procesar lo que acabábamos de experimentar? Ramírez fue el primero en hablar. ¿Todos vieron eso? ¿Las figuras translúcidas? ¿Los Wixárika? Todos asentimos. Al menos no estaba alucinando solo. Nos salvaron, dijo Reyes. Los guardianes espirituales de Wirikuta. Mi abuelo tenía razón. Este lugar está protegido. Cuando el sol comenzó a salir, intentamos arrancar los zumbées nuevamente. Esta vez, ambos motores se encendieron sin problema, como si nunca hubieran fallado. Nuestras radios funcionaban. Nuestros GPS mostraban coordenadas correctas. Todo había vuelto a la normalidad. Empacamos nuestro equipo rápidamente. Nadie quería quedarse un minuto más de lo necesario. Antes de partir, miré hacia el cerro quemado. A la luz del amanecer, parecía completamente ordinario. Solo una formación rocosa en medio del desierto. Era difícil creer que horas antes había sido el sitio de algo imposible. Regresamos a Real de 14. Don Hilario, el anciano Wixárika, nos estaba esperando en la plaza del pueblo. Nos miró a cada uno, y asintió lentamente, como si supiera exactamente lo que habíamos experimentado. Sobrevivieron, dijo simplemente. Respetaron el lugar. Los guardianes los protegieron. Le pregunté sobre las figuras translúcidas que habíamos visto. Sonrió tristemente. Los maracames, nuestros chamanes ancestrales. Incluso en muerte, protegen Wirikuta de aquellos que vienen del otro lado. Ustedes tuvieron suerte. Muy pocos soldados modernos tienen la disciplina para resistir el llamado de los que cruzan. Le pregunté qué era esa cosa, esa entidad oscura. Don Hilario negó con la cabeza. No tienen nombre en su idioma. En el nuestro, los llamamos, los que devoran la luz. Han existido desde antes de que los humanos caminaran la tierra. Wirikuta es uno de los pocos lugares donde el velo entre mundos es lo suficientemente delgado para que puedan cruzar. Por eso lo protegemos. Por eso es sagrado. Nos advirtió que no regresáramos. Dijo que ahora que habíamos sido vistos por uno de ellos, seríamos marcados. Si regresábamos, nos reconocerían, y la próxima vez, los guardianes podrían no ser suficientes para protegernos. Le aseguré que no teníamos intención de volver. Regresamos a la base a las 11:00 horas. Fuimos inmediatamente escoltados a una sala de reuniones segura. El coronel Vázquez estaba allí, junto con 2 hombres en trajes civiles que no se identificaron. Nos ordenaron entregar todas nuestras grabaciones, fotografías y equipos. Ramírez entregó la cámara con la grabación de las luces. Uno de los hombres de traje revisó la grabación. Luego, sin decir palabra, extrajo la tarjeta de memoria y la colocó en una bolsa sellada. Nos hicieron firmar documentos de confidencialidad. Nos dijeron que lo que habíamos experimentado era información clasificada de seguridad nacional.
Nos advirtieron que hablar sobre esto con cualquier persona, incluyendo familia, amigos o incluso otros militares, resultaría en consecuencias legales severas, incluyendo prisión. Nos dijeron que nuestro reporte oficial declararía que investigamos reportes de luces no identificadas que resultaron ser reflejos atmosféricos inusuales causados por condiciones meteorológicas específicas de la región. Nada más. Nos ordenaron tomar 2 semanas de licencia obligatoria y someternos a evaluaciones psicológicas antes de regresar al servicio activo. Durante las siguientes semanas, intenté procesar lo que había sucedido. Las evaluaciones psicológicas fueron una farsa. El psicólogo militar claramente ya sabía lo que habíamos experimentado. Sus preguntas no eran sobre si estábamos locos, sino sobre qué tan bien podíamos mantener el secreto. Todos pasamos las evaluaciones. Pero algo había cambiado en nosotros. Torres solicitó una baja voluntaria 2 meses después. Dijo que no podía seguir siendo soldado después de saber que había cosas ahí afuera que nuestras armas no podían detener. Ramírez comenzó a tener pesadillas. Méndez se volvió obsesionado con investigar fenómenos paranormales, leyendo todo lo que podía encontrar sobre encuentros similares. Yo intenté continuar como si nada hubiera pasado. Pero cada vez que recibía órdenes para una nueva misión, me preguntaba si volvería a encontrarme con algo como eso. Cada sombra en la noche me hacía recordar esa figura oscura. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos puntos rojos mirándome. 6 meses después del incidente en Wirikuta, solicité mi baja del ejército. Después de 12 años de servicio, ya no podía continuar. No porque tuviera miedo de morir en combate, sino porque ahora sabía que había cosas peores que la muerte. Había cosas que podían romper tu mente, que podían hacer que cuestiones todo lo que creías saber sobre la realidad. El coronel Vázquez aceptó mi solicitud sin hacer preguntas. Antes de irme, me llevó aparte y me dijo algo que nunca olvidaré. Sargento Morales, lo que experimentó en Wirikuta no es único. Ha sucedido antes. Sucederá nuevamente. Hay lugares en México, en todo el mundo, donde el velo es delgado. El ejército lo sabe. El gobierno lo sabe. Pero el público no puede saberlo. El pánico sería catastrófico. Le pregunté cuántos incidentes como este habían ocurrido. Negó con la cabeza. Más de los que puedo contar. Y cada vez, los soldados involucrados firman documentos de confidencialidad, reciben evaluaciones psicológicas y se les dice que olviden. Algunos pueden. Otros, como usted, no pueden. No lo culpo por irse. Me dio un último consejo. Si alguna vez decide hablar sobre esto, asegúrese de que no pueda ser rastreado hasta usted. El gobierno no puede permitir que esta información se haga pública. Harán lo que sea necesario para mantener el secreto. Y aquí estoy, 6 años después, finalmente contando mi historia. He cambiado nombres, he omitido detalles específicos que podrían identificarme. Pero la esencia de lo que sucedió es verdad. Hay cosas en este mundo, o más allá de este mundo, que no comprendemos. Hay lugares donde la realidad es más delgada, donde cosas imposibles pueden cruzar hacia nuestro lado. Wirikuta es uno de esos lugares. Y ahora entiendo por qué los Wixárika lo consideran sagrado. No solo porque es hermoso, o porque tiene significado cultural, sino porque es un campo de batalla. Un lugar donde guardianes espirituales han luchado durante milenios para mantener cerradas las puertas entre mundos. No sé qué era esa entidad que encontramos. No sé de dónde venía, o qué quería realmente. Pero sé esto, no estamos solos en este universo. Y algunas de las cosas que comparten el cosmos con nosotros no son amigables. Si alguna vez se encuentran en una situación similar, si alguna vez ven algo que no debería existir, recuerden esto, no intenten comprenderlo. No intenten combatirlo. Sigan las instrucciones de aquellos que han enfrentado estas cosas antes. Mantengan el círculo. No rompan la formación. No respondan a las voces. Y esperen hasta el amanecer. Porque la luz del sol tiene un poder que estas entidades no pueden resistir. Es por eso que solo aparecen en la oscuridad. Es por eso que desaparecen al amanecer.
La luz es nuestra protección. La luz es nuestra salvación. He compartido mi testimonio. He cumplido con mi deber de advertir a otros. Lo que hagan con esta información depende de ustedes. Pueden creerme, pueden descartarlo como ficción, pueden pensar que estoy loco. No me importa. Yo sé lo que vi. Yo sé lo que experimenté. Y sé que el gobierno mexicano oculta la verdad sobre Wirikuta. Oculta la verdad sobre muchos lugares. Porque si el público supiera lo que realmente existe ahí afuera, el mundo tal como lo conocemos cambiaría para siempre. Este es el archivo 001. Este es mi testimonio. Y esta es mi advertencia. Hay puertas que no deben abrirse. Hay lugares donde no deben ir. Y hay cosas en la oscuridad que es mejor dejar sin perturbar. Que los guardianes los protejan. Que la luz los guíe. Y que nunca tengan que enfrentar lo que yo enfrenté en Wirikuta. Este archivo está ahora desclasificado. La verdad está ahora en sus manos. Úsenla sabiamente.